Hola, Buenas tardes, doctora. ¿Me buenas escucha? tardes. Sí. ¿Empezamos? Sí, doctora, ya Empe- podemos empezar. ya, muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase sobre vasos sanguíneos. La siguiente, a ver. Bueno, vamos a empezar con definir y ver los cambios que van a sufrir los vasos sanguíneos. Tenemos que los vasos sanguíneos van a producirse en ellos algunos trastornos vasculares que van a ocasionar morbimortalidad. Es es un capítulo de vital importancia porque tiene que ver mucho con nuestra dieta, el cuidado que tenemos que tener en nuestra salud sobre la circulación vascular tiene que ser totalmente viable. Cualquier entorpecimiento va a producir alguna lesión o algún daño. Tenemos que las paredes de los vasos sanguíneos son generalmente tuberías internas, ¿no? Que contienen una pared muy importante, esta pared puede distenderse, puede contraerse, y es la que realmente va a estar presente en todo el torrente circulatorio de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Tenemos entonces que estas paredes de vasos sanguíneos van a estar justamente, va a circular por dentro de ellas lo que nosotros conocemos en la sangre, pero dentro de esta sangre, ¿qué tenemos? Células endoteliales, que son las que revisten las paredes vasculares. Tenemos también las células musculares, que son lisas y que proporcionan una resistencia estructural y sintetizan elementos de la matriz extracelular como la elastina, el colágeno, los glucosa aminoglucanos. Tenemos que estas son justamente la importancia que tiene, ¿no? Estas es el componente de la pared vascular, ¿no? Y lo que transita dentro de ella. Tenemos que las arterias y las venas tienen tres componentes. Tienen una íntima, tienen una media y tienen una adventicia. La adventicia hacia afuera, la media y la íntima en la parte interna. Tenemos que las células endoteliales forman una capa unicelular especializada de células finas y alargadas que revisten los vasos sanguíneos. Son esenciales en la hemostasia, función circulatoria. Tienen una superficie que no es trombógena. O sea, imagínense la importancia que tiene de que no va a formarse trombos fácilmente. No tiene que haber alguna alteración para que se produzcan trombos, porque no tiene la propiedad, más bien, de que la sangre siempre esté viable por los vasos sanguíneos, ¿ya? Luego tenemos que metabolizan hormonas como la angiotensina, regulan la inflamación y afectan el crecimiento de otros tipos celulares. También tenemos que responden a estímulos como la activación endotelial, las citocinas y productos que causan inflamación. Los estímulos, mira qué importante, cómo rápidamente esos se instalan, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, como llamamos la atención a una persona y ésta se enrojece rápidamente, ¿no? Imaginen cómo han respondido los vasos sanguíneos. Rápidamente se ha producido, ¿no? Una activación que produce ese enrojecimiento de la piel, ¿ya? Tan solo por de repente llamar la atención abruptamente a una persona. Le ocasiona un síntoma de vergüenza, ¿cómo se llama? De inquietud, ¿no? De repente está o no sabe en el momento. Entonces, esa intranquilidad
activa inmediatamente las citoquinas y se produce una inflamación rápida, ¿no? Una respuesta rápida. La siguiente. Tenemos luego que estos trastornos vasculares se debe a un estrechamiento que va a haber de los vasos o se produce una isquemia de los tejidos, ¿no? Y eso es lo que justamente vamos a ver en muchas de las patologías, qué es lo que produce este trastorno, ¿ya? Entonces vamos a ver que aquí se puede producir un estrechamiento de los vasos, lo que va a ocasionar una isquemia de los tejidos que irrigan dichos vasos. Luego, así como ocurre en muchas de las enfermedades, que al bloquearse la circulación, se produce realmente esa alteración, ¿no? De isquemia. Luego tenemos el daño en el revestimiento endotelial. Puede haber una trombosis, ¿no? Luego tenemos debilidad de las paredes vasculares, es que predisponen a una dilatación o una ruptura y lo que se va a llamar un aneurisma. 4, tenemos que contribuye a la patogenia y algunas enfermedades como aterosclerosis, hipertensión, diabetes y embolia. Los tipos de vasos pueden ser arterias, venas, capilares. Dentro de ellos tenemos que las arterias, ¿qué es lo que hacen? Las arterias llevan sangre del corazón a los órganos, transportando tanto el oxígeno como nutrientes, mientras que las venas llevan sangre de los órganos al corazón y a los pulmones. Tenemos que los capilares, su origen, división de las arterias en ramas más pequeñas y nutrientes, lleva oxígeno y pasan a las células sanguíneas. Entonces tenemos que en todos los órganos, a través de la circulación, vamos a encontrar que existen arterias, venas y capilares, ¿no? Muy bien, la siguiente. Entonces vamos a ver que generalmente hay ¿qué se va a producir? Un engrosamiento de la íntima, que va a haber una lesión vascular a la distinción o pérdida, ¿no? Vamos a ver en sí de las células endoteliales y va a estimular el reclutamiento y la proliferación de la membrana interna, ¿no? Entonces, vamos a ver que la síntesis de esta membrana extracelular va a estar asociado justamente al engrosamiento de la íntima, que puede afectar el flujo vascular. Las células endoteliales tenemos que están implicadas en la reparación y va a haber más bien migran desde las áreas de la lesión donde se produce, ¿no? Y otras zonas hacia las zonas precursoras circundantes, ¿no? Entonces ahí ven las células endoteliales y los glóbulos rojos son los que pasan, ¿no? Las células que transitan a través de los vasos, ¿no? La siguiente. Entonces, una de las patologías inflamatorias es la vasculitis. La vasculitis son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por una inflamación de los vasos sanguíneos que van a ocasionar un deterioro y una obstrucción del flujo, sangre y va a haber un daño del vaso, ¿no?
Las vasculitis sistémicas pueden ser vasculitis de los vasos grandes, de gran calibre, los vasos de mediano calibre y los vasos de pequeño calibre. Dentro de estas vamos a ver que vamos a encontrar a las arteritis de la temporal y la arteritis de Takayasu y granulomas como patologías de los vasos grandes. Las patologías de los vasos medianos, más bien vamos a ver que hay otro tipo de vasculitis. Ahí tenemos a la poliarteritis nodosa, a la enfermedad de Kawasaki no granulomatosa. Dentro de las patologías o inflamación de los vasos pequeños, ahí vamos a tener a la granulomatosis de Wegener, vamos a tener a la poliangiitis microscópica no granulomatosa, a la púrpura de Heinz-Schöle, ¿no? Esas tres patologías son de vasos pequeños. Entonces, las anomalías congénitas tenemos que también puede existir y tenemos que hay vasos anómalos o aberrantes. Puede haber una duplicación de vasos sanguíneos o vasos aberrantes, existir vasos donde no debería existir, ¿no? Tenemos también aneurismas. Los aneurismas en fresa, por ejemplo, se presentan muchas veces en niños y se deben a zonas de debilidad focal o congénita en las paredes de los vasos, ¿no? La fístula arteriovenosa es una comunicación anómala entre la arteria y la vena, ¿no? Pero generalmente también estas pueden ser congénitas como también pueden ser adquiridas. ¿Cuándo las adquirimos? Cuando se hace diálisis, ¿no? Entonces, las congénitas existen, pueden existir. Es comunicación entre arteria y vena, pero también la podemos crear, como les digo, en la diálisis, ¿no? La siguiente. Las células epiteliales. Aquí tenemos que tienen múltiples funciones. Se encargan del metabolismo de hormonas. Se encargan de la transferencia de células. Luego también otra función es la conservación de la interfase no trombógena. Tratan de que no haya trombos, que no se formen esos coágulos que van a llevar a la trombosis. Luego la modulación del flujo sanguíneo y resistencia vascular. Puede haber también que estas células epiteliales regulen las reacciones inmunológicas e inflamatorias y el control de crecimiento de otro tipo de células como las del músculo liso, ¿no? Que el músculo liso se pone engrosado, ¿no? Luego tenemos propiedades antitrombóticas, o sea, antitrombosis. Las células del músculo, también tenemos que hay células y sus funciones son importante para el músculo es la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? Entonces, la síntesis de diferentes tipos de colágeno, como la elastina o los proteoglicanos, también tienen una función muy importante en el músculo. La elaboración del factor de crecimiento y las citoquinas también tienen una actividad migratoria y proliferativa. Entonces, por eso que en las personas mayores, lo importante es que el tejido muscular siempre permanezca, ¿no? En total actividad, ¿no? Cumpliendo su función, y ahí entra mucho el colágeno y la elastina, cómo hace que el músculo pueda distenderse y contraerse, ¿no? Entonces, muchas veces es lo que falla. Ustedes ven que las personas mayores están con su colágeno, con la elastina. ¿Para qué? Para que pueda seguir cumpliéndose esa función. Si no, los músculos se quedan agarrotados e impide su elasticidad, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente. Tenemos que hay otros promotores. Los promotores, tenemos que ahí está el sulfato de parán, el factor de relajación, el ácido nítrico. Tenemos también el endotelio, ¿no? El interferón gamma, el factor beta transformador del crecimiento,
el factor de relajación del ácido nítrico, el endotelio, el interferón gamma y el factor beta transformador de crecimiento. Tenemos que todos estos van a contribuir con las patologías, con las diversas patologías, ¿no? Que vamos a estudiar a continuación de los grandes vasos medianos y de los vasos pequeños en las diversas patologías. La siguiente. La siguiente. Las células del músculo liso, ¿qué funciones tienen luego de la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? Entonces, y eso es una función muy importante, que nuestro corazón también está en vasodilatación y en vasoconstricción, ¿no? La síntesis de diferentes tipos de colágeno y de elastina y proteoglicanos son muy importantes, su función para que pueda cumplirse estas dos actividades, dos funciones importantes, ¿no? Y también la elaboración de factores de crecimiento de las citocinas, como también la actividad migratoria y proliferativa. Y ahí tenemos que estos promotores también intervienen, otros más como la interleuquina y de ellas la interleuquina 1, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, células endoteliales y macrófagos, y los factores de crecimiento de fibroblastos. Tenemos entonces que todo esto que estamos definiendo sobre los vasos sanguíneos nos puede llevar a cuadros de ateroesclerosis, ¿no? En base a las enfermedades crónicas cerebral y vascular periférica y en el mundo accidental tenemos que es una de las causas de mortalidad, las cardiopatías isquémicas, y la aterosclerótica aórtica y carotidia, y las muertes, accidentes cerebrovascular. Los factores de riesgo tenemos que es el colesterol, el consumo de glucógeno y factores hereditarios como la edad y el sexo. Entonces, tenemos, por eso es que se nos dice a nosotros siempre la importancia de hacer la medición de la sangre a través de colesterol, evitar el consumo de tabaco, que ya, Dios gracias, está bastante controlado, de factores hereditarios, porque tenemos a veces muchas personas que ya vienen de familias con padres con hipertensión, ¿no? Con enfermedades que ya traen de sus antepasados. También es importante la edad y el sexo, muchas veces porque a veces las actividades o puede ser que generalmente los padres, sobre todo los varones, hayan tenido, ¿no?, muchas patologías sobre hipertensión, sobre aterosclerosis, sobre aneurismas, ¿no? Y estas pueden ser heredadas a sus siguientes generaciones. Tenemos dentro de la patogenia de la aterosclerosis la lesión y la disfunción endotelial. Tenemos que aquí en la aterosclerosis se va a incrementar la permeabilidad vascular, la adhesión de leucocitos y de neutrófilos. Luego que haya acumulación de las lipoproteínas, sobre todo el LDL en la pared vascular. Ustedes saben que dentro de las grasas tenemos a las de gran peso, gran densidad, como es las HDL, las LDL, que son las de baja densidad, y tenemos a los triglicéridos también, ¿no? Aparte del colesterol total. Entonces, hay acumulación de las LDL, las de baja, ¿no?, densidad. Luego, la adhesión de monocitos al endotelio. O sea, hay monocitos que se van a adherir al endotelio, entonces, seguida de una migración hacia la íntima, donde va a haber transformación en la íntima de macrófagos y se va a ver como células espumosas, ¿no? Luego tenemos la adhesión plaquetaria, la liberación de factores de plaquetas.
ahí tenemos los macrófagos y las células parietales activadas de la capa media. Luego proliferación, ¿no? También y producción de la membrana, tenemos de la membrana extracelular, ¿no? Reclutamiento va a haber de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, y va a haber acumulación de los lípidos extracelulares como los macrófagos, ¿no? Y también tenemos que va a haber una calcificación luego. Es lo que nosotros hemos visto en las láminas, muchas veces de aterosclerosis, donde se forman las células espumosas en la parte interna de la pared, ¿no? Y se observan como espacios o macrófagos cargados de tejido adiposo, donde se ven como cristales, y lo llamamos cristales de colesterol, ¿no? Y producen toda esa lesión a nivel de la íntima, ¿no? Y puede ir hasta la calcificación de la membrana extracelular, ¿no? Se calcifican internamente y esta puede ir progresando y dar completamente la pared, pueden lesionar totalmente la pared con estos desechos de necrosis de la pared y después esto pueden decaer en ruptura, ¿no? La siguiente. La placa aterosclerótica, tenemos aquí también, que hay justamente, va a haber la presencia, ¿no? En esta placa aterosclerótica, aparte de las células espumosas, ¿no? Que podemos encontrar los macrófagos con contenido, ¿no? De los adipocitos y linfocitos. Y vamos a ver que también hay una membrana extracelular con colágeno, con fibras elásticas, protoglucanos, linfocitos intracelulares, extracelulares y calcificación de las placas en las fases más avanzadas. Esto es lo que constituye la placa aterosclerótica. En la actualidad, ya muy poco, o sea, a veces estamos viendo un poco la placa aterosclerótica, debido a que justamente se dice a todas las personas evitar mucho el consumo de grasas animales, más que todo consumo de grasas vegetales, ¿no? También, asimismo, se está diciendo la dieta saludable, las actividades físicas debe hacer la persona, el consumo de líquido. Entonces, ese cambio que hay en la dieta hace que las personas hoy en día pueden tener colesterol, pero no llegan a tener la placa aterosclerótica que ocasiona muertes, ¿no? Entonces tenemos que esta placa de ateromas son susceptibles de producirse ruptura, ulceración y erosión de la superficie. Y va a haber también, formarse trombosis. La hemorragia dentro de la placa, tenemos que puede haber una ateroembolia, o sea, una obstrucción del vaso, ¿no? Formación de aneurismas. Como consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, vamos a ver que puede haber infartos de miocardio, estenosis aterosclerótica, cambio agudo de la placa, ruptura o fisura, ulceración y hemorragia. Entonces, miren, todo esto también que nosotros vamos a revisar tiene que ver mucho con nuestra dieta, nuestra alimentación, el cuidado de nuestra salud, y es por eso que se difunde tanto sobre, y por qué en la actualidad hay muchas pacientes, ¿no? Que tienen infartos de miocardio, ¿no? Problemas de hipertensión, es consumo de una dieta muy rápida, aquellos que consumen muchas grasas, todos los alimentos fritos, ¿no? Y hacen poca actividad física, ¿no? El consumo de muy poca agua. Entonces, tenemos que todos estos cambios que debe haber en la persona evita que pueda tener estos riesgos. La siguiente. Vamos a hablar sobre la vasculitis, como que es una inflamación en sí de la pared del vaso con manifestaciones variadas según el lecho vascular afectado. Si esto está a nivel sistema nervioso central, si está a nivel del corazón, ¿no? Los síntomas son fiebre, mialgias,
artralgias y dolor general. Entonces vamos a ver que la persona tiene una sensación febril y tiene dolor articular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema de inflamación a nivel vascular. Los dos mecanismos patógenos en las vasculitis son la inflamación inmunomediada y la invasión directa de los vasos vasculares patógenos infecciosos. Entonces, aparte del problema que puede ser inflamatorio, puede haber también en la persona un problema, ¿no? Sí, inmunológico que pueda asociarse aparte de la infección que pueda ser adquirida. Por eso es que evitamos que las personas tengan algún cuadro infeccioso, ¿no? Y eso lo estamos viendo justamente en pacientes que a veces también se asocian a una diabetes, ¿no? Entonces tenemos que la vasculitis no infecciosa, hay depósito de inmunocomplejos, anticuerpos, los cuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, lo que llamamos los cuerpos ANCA. Los anticuerpos contra las células endoteliales y los linfocitos autorreactivos. ¿Ya? La siguiente. Tenemos las vasculitis asociadas a complejos. Aquí tenemos que se observa a trastornos inmunocomplejos como el lupus. El lupus eritematoso sistémico es un trastorno, ¿no?, inmunológico muy frecuente asociado a la producción de autoanticuerpos. Otra tenemos en muchos casos los depósitos de antígeno anticuerpo que pueden estar también algunas veces escasos. Otra, que los depósitos de inmunocomplejos se pueden relacionar a vasculitis por hipersensibilidad a fármacos, ¿no? Por eso es importante que nosotros también conozcamos, cuando ustedes estén ya en la parte clínica, siempre hay que preguntar, ¿no?, si el paciente es sensible a algún fármaco, porque le podemos de repente administrar o recetar y producirle un cambio, ¿no? Ejemplo, la penicilina, los aptenos, se unen a las proteínas séricas. Ejemplo, la estreptocina, la estreptocinasa son proteínas extrañas que inducen inmunocomplejos. Otras manifestaciones clínicas pueden ser leves, pero leves, moderadas y hasta mortales. Siempre hay que considerar la hipersensibilidad a fármacos. No todas las personas son sensibles a ciertos fármacos, ¿no? Las vasculitis secundarias e infecciones. Los anticuerpos antimicrobianos pueden formar también inmunocomplejos que circulan y que se depositan en las lesiones vasculares. Ejemplo, la pernarteritis nodosa y otra también la hepatitis B, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ven la vasculitis secundaria, como hay el infiltrado inflamatorio, se hace presente, ¿no? Ahí debajo lo están viendo, en las zonas donde están más rojizas. Son los cuadros de vasculitis secundarias a infecciones. La siguiente. Aquí tenemos los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Tenemos que algunos pacientes con vasculitis presentan anticuerpos circulantes que reaccionan con antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos, y es lo que se llama los ANCA, ¿no? Los ANCA son grupo de autoanticuerpos que van a estar dirigidos contra las enzimas de los gránulos primarios de los neutrófilos, los lisosomas de los monocitos y de las células epiteliales. Entonces, estos anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, vamos a ver que son
marcadores de diagnóstico. Su título refleja gravedad clínica. La latencia, tenemos, si son elevados, es recidiva de la enfermedad. Existen dos anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, que son el ANCA-C, que es a nivel citoplasmático, y el ANCA-P, que es a nivel perinuclear. La siguiente. Tenemos que la antiproteinasa 3, ANCA, tenemos que es una proteína 3, ¿no? Es un componente de los gránulos azurófilos de los neutrófilos. ¿Ah? Los ANCA proteína R3 tenemos que se asocian a granulomatosis con polivasculitis. Luego tenemos que la antimieloperoxidasa es un componente de los gránulos azurófilos de los lisosomas que van a estar implicados en la generación de radicales libres de oxígeno. Tenemos que estos anticuerpos anticitoplasmáticos activan los neutrófilos y directamente estimulan la liberación de unas especies reactivas del oxígeno y de las enzimas proteolíticas. Estos mecanismos que hace estos antígenos antineutrófilos citoplasmáticos es, como ya hemos dicho, por fármacos o antígenos antimicrobianos, por infección, la exposición a endotoxinas o por inflamación que producen citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, que regulan el alza de la expresión de la superficie de los neutrófilos y otros tipos de células de proteína 3, ¿no? Y de la antimieloperoxidasa. Los anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, vamos a ver que reaccionan con estas células activadas por citoquinas y causan una lesión directa. Y ejemplo tenemos las células epiteliales o de activación posterior a los neutrófilos. ¿Ya? Entonces aquí hay problemas inflamatorios que se activan y de tipo inmunológico y también se asocian infecciones muchas veces. Entonces los neutrófilos están activados por los ANCA, ¿no? Los anticuerpos neutrófilos anticitoplasmáticos que provocan una lesión celular y liberan contenido de gránulos y especies reactivas del oxígeno. Tenemos que en los anticuerpos ANCA no liberan autoanticuerpos, no liberan inmunocomplejos circulantes. Por lo tanto, las vasculitis ANCA son llamadas pausinmunitarias, ¿no? Entonces tenemos que los anticuerpos contra las células endoteliales, tenemos que los anticuerpos de las células endoteliales están inducidos por una anomalía en la regulación inmunitaria y pueden predisponer así al desarrollo de ciertas vasculitis como la enfermedad de Kawasaki. La arteritis temporal, la arteritis de las células gigantes que está en la temporal, en la zona temporal, tenemos que es una inflamación crónica, granulomatosa, de la pared del tamaño grande o pequeño, ¿no? Que afecta a las arterias de la cabeza y produce una vasculitis en los ancianos que pueden afectar a las arterias vertebrales o también las arterias oftálmicas, con presencia de las células gigantes como respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T frente a un antígeno de la pared vascular. La siguiente. ¿Y qué va a producir? Va a producir un engrosamiento de la íntima que va a reducir el diámetro
luminal de la membrana elástica interna con fragmentación o infiltrado de los linfocitos T, CD4 y positivos más que los CD8. Y vamos a ver y macrófagos. Entonces vamos a ver cuál es la sintomatología. Fiebre, fatiga, pérdida de peso, dolor facial o cefalea y pérdida de la visión. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Corticoides, ¿no? Luego de ahí tenemos otra patología que es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu es una vasculitis no granulomatosa de las arterias medianas y grandes, con lesiones o molestias oculares, con debilidad del pulso en las extremidades superiores. Entonces van a ver que los pacientes tienen molestia hacia la luz, por ejemplo, le molesta la luz en los ojos, y vamos a ver que podemos tomar la presión y vamos a encontrar, o el pulso en los miembros superiores, no vamos a sentir el latido, ¿no? Entonces es por engrosamiento del fibroso de la transmural, a nivel transmural, de la aorta. El callado aórtico y los grandes vasos, con estenosis luminal de las ramas principales. También se observa aortitis de las células gigantes. Afecta también al callado de la aorta, a la arteria pulmonar, a las arterias coronarias, renales e hiperplasia de la íntima. La siguiente. La poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa tenemos que es una vasculitis sistémica de las arterias musculares de tamaño pequeño o intermedio y afecta normalmente a los vasos renales, viscerales, pero respeta la circulación pulmonar. La poliarteritis nodosa se presenta en pacientes con hepatitis crónica, forma complejos HBS y HBS. AG, AB. Antígenos G, antígeno B. En la clínica tenemos que va a haber isquemia, el infarto de los tejidos y órganos. Se asocia a que va a existir una inflamación necrosante, transmural, segmentaria de las arterias de tamaño pequeño a intermedio, va a haber aneurismas o puede existir trombosis superpuestas. Se afectan los vasos del riñón, el corazón, el hígado y el tubo digestivo. Se producen ulceraciones, infartos, atrofia isquémica y hemorrágica. Hay una fase aguda y en esta fase aguda vamos a ver que hay inflamación transmural de la pared arterial con infiltrado de neutrófilos, eosinófilos, ¿no? Y también de monocitos, de células mononucleares, con necrosis fibrinoide y con trombosis luminal. Luego vamos a tener que va a haber un engrosamiento fibroso de la pared del vaso a la adventicia, motivo por el cual no sentimos el pulso, ¿no? Entonces tenemos que en la clínica se presenta en adultos jóvenes hipertensos, con dolor abdominal y heces sanguinolentas. Puede haber mialgias, neuritis periférica y afectan los nervios motores. La siguiente. Ahí tenemos un ejemplo de la poliarteritis nodosa. Miren esas lesiones a nivel vascular, ¿no?
Miren aquí también. Y miren cómo estas fibras musculares se disponen en forma concéntrica con el infiltrado inflamatorio, ¿no? Ahí lo estamos viendo. La siguiente. La enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki tenemos que es una enfermedad aguda, febril, autolimitada a lactantes o niños. Está asociada a arteritis de los vasos de tamaño grande e intermedio, el 80%. Es una afección de arterias coronarias y también puede generar aneurismas que se rompan y dan trombosis e infarto de miocardio. Las vasculitis se deben a una hipersensibilidad retardada dirigida a anticuerpos vasculares con reacción cruzada. La producción de las citoquinas y de la activación de los linfocitos B policlonales causan anticuerpos, unos autoanticuerpos, con las células endoteliales y las células de músculo liso. Entonces vamos a ver que en la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Eritema, formación de ampollas en la conjuntiva, en la boca, ¿no? Eritema, que puede haber también en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, exantema descamativo, ¿no? En la piel, ¿no? Se descama la piel. Luego hay hipertrofia de los ganglios linfáticos cervicales. Los pacientes no tratados tienen arteritis, ectasia de la arteria coronaria, aneurisma, trombosis, ruptura e infarto y muerte. El tratamiento va a ser inmunoglobulina intravenosa y ácido acetil salicílico. ¿Sí? Ya. La siguiente. La polivasculitis microscópica. Tenemos que la polivasculitis microscópica es un tipo de vasculitis necrosante y afecta a los capilares, a las arteriolas y a las vénulas. La vasculitis leucocitoclástica afecta a la piel, a las mucosas de los pulmones, del encéfalo, al corazón, al tubo digestivo, los riñones y músculos. Es frecuente la glomerulonefritis necrosante, la capilaritis pulmonar y se asocia a trastornos inmunitarios como la púrpura de Genouchol. Puede haber también crioglobulinemia mixta, vasculitis con alteración del sistema conjuntivo. Se asocian al ANCA y también a la poliarteritis microscópica. Tenemos que hay un reclutamiento, ¿no? Y la activación de los neutrófilos de los lechos vasculares. Presentan necrosis fibrinoide en la capa media llamada vasculitis leucocitoclástica. La siguiente. La granulomatosis con polivasculitis. Vemos que la granulomatosis con polivasculitis es una vasculitis necrosante, caracterizada por granulomas necrosantes agudos en las vías respiratorias superiores. ¿En qué zonas? En el oído, en la nariz, en los senos y en la garganta. Luego tenemos que hay una vasculitis necrosante o granulomatosa
a vasos mediano y pequeño calibre. Otra que hay una glomerulonefritis focal necrosante en forma de medias lunas. La forma generalizada se asocia a ojos, a piel, al corazón y a otros órganos. Tenemos que, ¿qué produce esta granulomatosis? Vamos a ver que la patogenia está dirigida o mediada por linfocitos tipo T a microorganismos o agentes ambientales. Es avalada por la presencia de granulomas. Los anticuerpos de neutrófilos citoplasmáticos, vamos a ver que pueden, y con la proteína 3, están presentes en un 95%. Se afectan más en varones que en mujeres. Edad más o menos 40 años. Y van a presentar cuadros de neumonitis bilateral, sinusitis crónica, úlcera de la mucosa, de la nasofaringe y enfermedad renal. El tratamiento va a ser corticoide y ciclofosfamida. La siguiente. Ahí tenemos una imagen de la granulomatosis de Wegener. Miren, en los miembros inferiores aparecen esas lesiones rojizas distribuidas, ¿no? En ambos miembros inferiores, ¿no? Que realmente se distribuyen, ¿no? Con enrojecimiento de la superficie vascular de la piel, y tenemos al costado las lesiones que producen, miren. Hay un vaso sanguíneo que se ve con una sustancia bastante rosada, ¿no? El que está realmente con un cuadro inflamatorio tiene mucho infiltrado inflamatorio alrededor, que produce justamente los cambios y destrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? De los vasos ahí de pequeño calibre. Entonces, luego tenemos aquí los aneurismas. ¿A qué llamamos nosotros aneurismas? Los aneurismas es una dilatación anormal circunscrita de un vaso sanguíneo. Los aneurismas pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Tenemos que los aneurismas se clasifican según su forma y tamaño. Los aneurismas pueden ser saxiformes, son evaginaciones esféricas. Tenemos que los aneurismas fusiformes es una dilatación difusa, circunferencial y de un tramo largo, ¿no? Que varía de diámetro y de longitud, y pueden extenderse al callado aórtico, a la aorta y hasta las ilíacas. Tenemos que la importancia que tiene estos aneurismos, sobre todo los congénitos, que muchas veces lo tienen algunas personas y nunca son percibidos porque nunca se toman una tomografía, ¿no? O una resonancia a nivel cerebral. Entonces, cuando hay estos estudios de diagnóstico por imágenes, podemos ver el engrosamiento que puede haber de los vasos sanguíneos y la gran dilatación de algunos vasos como aneurismas. Entonces, miren aquí en la siguiente, ahí tenemos, a continuación, miren, en la patogenia que se puede presentar y los tipos de aneurisma. Ahí tenemos que el aneurisma sacular es el que tiene así, una superficie elevada, el aneurisma fusiforme, ¿no? El aneurisma por ruptura del aneurisma, miren, y se puede romper ahí en pedacitos, ¿no? Entonces tenemos que en la patogenia tenemos que estas arterias son sometidas a una remodelación dinámica y van a pasar por una síntesis, una degradación y una reparación. Muchos de los aneurismas, algunos aneurismas pueden superarse, pero algunos aneurismas su ruptura ocasiona la muerte, ¿no? Así tenemos que muchas personas cuando han tenido algún
alguna dificultad, algún momento difícil, este aneurisma se ha roto y produce un cuadro, ¿no?, con un accidente cerebrovascular por la hemorragia interna. Cuando esta es diagnosticada, algunas veces puede ser operada y algunas veces, según la zona o ubicación, no va a poder ser operada. Y el paciente muchas veces fallece o queda, y si es operado, puede quedar con alguna secuela, ¿no? Depende de la ubicación en qué parte del cerebro se encuentra el aneurisma. Puede haber una ruptura parcial o total de la placa, ¿no?, de estos síndromes coronarios, y pueden producirse una embolia. Va a haber también una vasoconstricción que estimula, antagoniza adrenérgicos circulantes, liberación local del contenido plaquetario y trastorno de la secreción de los factores relajantes de las células endoteliales, óxido nítrico y mediadores de las células perivasculares. Los aneurismas de la aorta. Tenemos que los aneurismas de la aorta abdominal están asociados a aterosclerosis. La aorta abdominal, tenemos que también este cuadro son cuadros que se presentan en algunas personas, sobre todo mayores, y son realmente cuadros que ocasionan la muerte. La placa aterosclerótica de la íntima comprime sobre la media, obstaculiza la difusión de nutrientes y de detritos dentro de la luz vascular, y vamos a ver que en estos pacientes, ¿no?, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar, tenemos detritus de la luz vascular hacia la pared abdominal, produciéndose en la capa media degeneración y necrosis, llevando al adelgazamiento, y se va a poner el grosor de la pared abdominal, ¿no? Tenemos que la formación de este aneurisma, donde hay una producción en la membrana metaloproteinasas por las células inflamatorias, se presentan en varones en mayores de 60 años, situados debajo de las arterias renales y encima de la bifurcación aórtica, y pueden ser fusiformes. Miden de 15 a 25 centímetros de longitud, pueden obstruir los orificios con trombos de arterias renales, mesentérica superior o inferior, y hay dos variantes. Tenemos los aneurismas de la aorta abdominal inflamatorios y los infecciosos. Los inflamatorios pueden ocasionar fibrosis periaórtica con inflamación linfoplasmocitaria, macrófagos y células gigantes, mientras que los infecciosos va a haber microorganismos circulantes, como por ejemplo la gastroenteritis por salmonela, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos que en la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Hemorragia severa por ruptura hacia la cavidad peritoneal, obstrucción de una rama vascular, provoca lesión isquémica de los tejidos, puede ser a nivel de las mesentéricas, ¿no? Puede haber una embolia por el ateroma, una compresión, de repente compresión del uréter, o una masa en el abdomen. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el modelo de las obstrucciones, ¿no?, de las lesiones que vamos a ver, miren, justamente de los diferentes tipos de aneurisma, ¿no?, donde vamos a ver justamente la presencia de estas alteraciones, ¿no?, de una arteria normal, de una inflamación y de un aneurisma. Este es una normal, una inflamación, y después de un aneurisma. Miren cómo termina, una pared muy adelgazada, una dilatación, y luego se produce una ruptura, ¿no? La siguiente. Los aneurismas de la arteria torácica. Aquí tenemos que es una relación generalmente a hipertensión. Hay una invasión de las estructuras del mediastino. Hay problemas respiratorios, hay alteración para la deglución,
y tos persistente por irritación de nervios laringeos. Puede haber dolor y puede haber una cardiopatía, una dilatación de la válvula aórtica y rotura. ¿Ya? La siguiente. Otra es la disección aórtica, cuando la sangre separa los planos laminares de la media, que va a formar un conducto lleno de sangre en el interior de la pared aórtica. Afecta a varones generalmente de 40 a 60 años con hipertensión. Son pacientes con alteraciones en el tejido conjuntivo, ejemplo el síndrome de Marfan. Otras complicaciones tenemos que es la hipertrofia de la vasa vasorum en la media por cambios degenerativos de las células musculares lisas. Otra en su morfología es la degeneración quística de la capa media con macrófagos en la placa teromatosa. Y otra es aumento de la degradación del colágeno y el estrés puede provocar su ruptura. ¿Sí? La siguiente, aquí tenemos, miren, un ejemplo, miren cómo está esta circulación muy débil en la piel, se ve así, ¿no? Como unas telarañas, ¿no? Distribución. Y luego podemos ver ya cuando se produce, ¿no? La parte crónica, miren cómo se acumula la zona isquémica y la zona de hemorragia. La siguiente. Aquí, ya, ahora vamos a ver sobre varices. Las varices también, miren, son lesiones vasculares, ¿no? De las venas generalmente. Y miren cómo forman estas alteraciones, ¿no? De la circulación. Pueden ser tortuosas como estas que están aquí. Puede ocasionar una tromboflebitis y una flebotrombosis, ¿no? Entonces ahí tenemos que eso es lo que ocurre en las varices. Hay una dilatación de las venas, ¿no? Estas son vencidas generalmente por la dificultad en el retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón, ¿no? Los tumores vasculares. Tenemos aquí malformaciones congénitas o del desarrollo y las proliferaciones vasculares que son reactivas. Ejemplo, tenemos la angiomatosis basilar y los hemangiomas. Las derivadas del endotelio, que son los hemangiomas, linfangiomas y angiosarcomas. A partir de las células que sostienen, ¿no? Se rodean, estas células que dan el sostén, se rodean de vasos sanguíneos, como es el tumor glómico o el hemangiopericitoma, ¿no? Son tumores benignos con conductos vasculares llenos de glóbulos rojos o linfa y están revestidos de una sola capa de células endoteliales, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos los hemangiomas. Son vasos sanguíneos vasculares, son los vasos sanguíneos normales, pero que están llenos de sangre, ¿no? Pueden ser normales o anormales. Generalmente motivan, ¿no? Lesiones en la infancia generalmente. Tenemos que hay tipos de hemangioma capilar que afecta a la piel, ¿no? Tejido subcutáneo y las mucosas de las cavidades orales, tanto como también del hígado y del vaso y de los riñones. Los hemangiomas juveniles son los hemangiomas en fresa. Crecen rápidamente en niños, son de 1 a 3 años. Tienen un color rojo vivo o azulado.
y de diámetros que generalmente son milímetros, ¿no? En la superficie, puede estar presente la superficie cutánea y son a veces elevados, ¿no? En la piel. Su morfología tenemos que son capilares de pared fina, muy densos y encapsulados, llenos de sangre y revestidos de epitelio, de un endotelio vascular, que van a estar separados por un estroma pavimentoso, por eso son algo elevados, ¿no? A otros que son planos. Luego tenemos aquí el hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso, que están formados por conductos vasculares dilatados, no delimitados, y son profundos porque pueden provocar destrucción y presión. En sí, estos son masas blandas, esponjosas, de color rojo, de 1 a 2 centímetros, no encapsulados. Están en zonas subcutáneas, generalmente de la cara o de las extremidades. Es frecuente que haya trombosis vascular con una calcificación distrófica, asociada generalmente a granuloma piógeno, y es una hemangioma capilar, nódulo rojo, pediculado, de rápido crecimiento sobre la piel, la mucosa oral o también a nivel gingival. Por traumatismo crecen de 1 a 2 centímetros en semanas. Tenemos que proliferan y también tienen edema, infiltrado inflamatorio agudo y crónico, y este tumor generalmente están en embarazadas y localizado muchas veces en las encías. El linfangioma, que es otro tumor. El linfangioma son tumores linfáticos benignos. Linfáticos simples, pueden estar a nivel capilar, por pequeños conductos linfáticos distribuidos en la cabeza, en la zona del cuello o en tejidos celulares, con tejido celular subcutáneo, generalmente en la axila. También producen lesiones elevadas, a veces pediculadas, de más o menos 1 a 2 centímetros. En la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Espacios tapizados por endotelio con conductos capilares y sin eritrocitos. En cambio, el linfangioma cavernoso en el cuello y en las axilas de los niños. Hay espacios linfáticos que van a estar revestidos de células endoteliales separados por un estroma del tejido conjuntivo, y esto generalmente lo vamos a ver en el síndrome de Turner. Entonces ahí ven la imagen, miren cómo se ve esta celularidad con algunas células endoteliales presentes ¿no? Y además con pequeños espacios linfáticos, que son los que están allí, ¿no? Revestidos con células endoteliales, pero están presentes los espacios linfáticos. Tumores malignos. En los tumores malignos vamos a encontrar que presentan una atipia citológica y son proliferativos con fisuras mitóticas. El tumor de origen endotelial y se demuestra con algunos marcadores que vamos a tener que usar como el CD3 o el factor de Willebrand. Los angiosarcomas se pueden presentar en la piel, en partes blandas, en la mama, en el hígado. Son nódulos rojo cavernosos, asintomáticos, con zonas centrales que van a presentar hemorragia y necrosis. El hemangiopericitoma. El hemangiopericitoma también son derivados, para que se presenten, tienen que tener derivación de los pericitos, que son células de los miofibroblastos. Y vamos a ver que son masas indoloras de crecimiento lento, puede estar presente en las extremidades inferiores y a nivel retroperitoneal. ¿Y ahí los ven? Esos
pericitos son aquellos que están aquí, alrededor de las cavidades vasculares. Son los pericitos. Bueno, hasta allí terminamos esta parte. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Ninguna. Ya. Ya. El lunes vamos a continuar con clase. ¿Sí? Está bien, doctora. ¿Sí? Tenemos